Hola, soy José Casabona y estás escuchando Historias Decimonónicas, un programa de historia dedicado al siglo XIX. En el programa de hoy hemos mandado a uno de nuestros becarios digitales, no os preocupéis, está muy bien pagado, a hablar con José Luis Ruiz. Él nos trae un personaje muy interesante. Os dejamos con la entrevista. Estamos con José Luis Ruiz, profesor, licenciado en Historia. Ahora mismo acaba de presentar un libro colaborativo con varios historiadores y sobre todo eres colaborador de este programa, Historias Decimonónicas. Hoy nos traes un personaje muy interesante. Oye, José Luis, queremos establecer el contexto de cómo un tipógrafo madrileño acaba cambiando la historia de España. Bueno, Anselmo Lorenzo es una de las grandes figuras olvidadas del anarcosindicalismo y del mundo libertario hispano. No tiene la mística de leyendas como Durruti, por ejemplo, pero sin duda es la principal figura del primer anarquismo español, ese que entraría en el marco temporal de este programa, el anarquismo decimonónico, por decirlo de alguna manera. Un hombre con una gran sensibilidad moral, con una coherencia ejemplar entre su vida y su pensamiento. Anselmo nace en Toledo en 1841 y muere en la Barcelona de 1914, es decir, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, y sin duda en la ciudad donde pasa gran parte de su vida, la ciudad donde no era un mal sitio para estar para un anarquista en aquellas épocas, ¿no? Su familia es humilde, es enviado a los 14 años a Madrid para aprender un oficio. Comenzó en una imprenta, un buen lugar para alguien con ansias de aprender en aquel momento y de formarse intelectualmente. Pudo leer mucho allí y de todo, adquiriendo una cultura a la que pocos militantes obreros podían llegar. Sus principios políticos son en el Partido Democrático, en sus posiciones más radicales, no en las más liberales de Castelar, y allí pasa al republicanismo federal de Pi y Margal, vive todo el sexenio, participa en la revolución que da lugar al sexenio democrático, 1868. El encuentro con Fanelli. Se dice que el viaje de Giuseppe Fanelli a España en 1868 fue el Big Bang del anarquismo español. ¿Cómo fue ese encuentro con un joven Anselmo Lorenzo que ni siquiera hablaba el mismo idioma? Sí, Anselmo siempre forma parte de los sectores más avanzados de las organizaciones en las que está. Pero todo da un gran salto con uno de los acontecimientos más influyentes y atractivos de la España del XIX, que no es otro que la llegada del diputado anarquista italiano Giuseppe Fanelli en 1869, que trae a España las ideas anarquistas y que ayuda a crear la sección española de la Primera Internacional, de la AIT, fundada en 1864, 5 años antes, en Londres. En esas reuniones, en las que por primera vez en España se escuchan los principios anarquistas, Fanelli, eh, no sabemos muy bien cómo, porque él no hablaba español. Parece ser que de vez en cuando, en algunas reuniones, algún trabajador que sabía francés hacía un poco de traductor, porque Fanelli también sabía francés, pero sí que es verdad que el lenguaje de signos, las señas, tuvieron un papel bastante importante en aquellas reuniones. Y de esa forma, pues Fanelli
transmitió lo que se empezó a llamar la idea, los principios anarquistas y libertarios, a esta vanguardia obrera, ¿no? ¿Qué les dice Fanelli en esas reuniones? Fundamentalmente les dice que pasen del republicanismo, del federalismo, del liberalismo, que les están engañando, que ellos son trabajadores sometidos al capitalismo y que tienen que luchar por sus propios intereses. Y para eso, pues hace falta otras estrategias, otras formas de organización, otros objetivos, que los que están llevando a cabo con esos movimientos políticos, ¿no? Fanelli está adscrito a la corriente bakuninista, ya hay dos corrientes, la bakuninista y la marxista, en esa primera internacional, y Fanelli pues viene un poco a difundir esos principios bakuninistas, ¿no? Lorenzo va a dejar los movimientos políticos y se va a implicar en cuerpo y alma a defender la idea. En 1870 ya dirige el periódico La Solidaridad, un periódico que tuvo muchísima venta e influyó de una manera muy importante en la formación de la conciencia obrera hispana, y asiste al primer congreso de los internacionales españoles. Fue elegido miembro del Consejo Federal y poco después viajó a Portugal a introducir las ideas internacionalistas. Así que, bueno, pues podemos decir que es el Fanelli un poco de Portugal. Anselmo fue a Portugal un poco a hacer lo mismo que había hecho Fanelli en España, ¿no? La primera internacional, AIT, ¿qué papel jugó Lorenzo en la sección española de la Internacional y cómo influyó su viaje a Londres para conocer a Marx y Bakunin en su visión del conflicto entre ambas facciones? Efectivamente, en 1871 Anselmo Lorenzo va a Londres como representante español en la conferencia secreta de la AIT. Se va a hospedar en casa de Marx, que le causa una gran impresión, así como sus hijas, pero sale bastante decepcionado de la conferencia por la lucha política interna que ya existe y que él percibe en la AIT. Él viene a decir que esperaba ver grandes pensadores, heroicos defensores de los trabajadores, y que lo que encuentra son rencillas, tremendas enemistades entre gente que debía estar unida para alcanzar los mismos fines, ¿no? Anselmo está asistiendo en directo al primer gran cisma internacional del movimiento obrero organizado, la lucha entre Marx y Bakunin, entre marxistas y bakuninistas. A pesar de esta gran decepción, Lorenzo se va a postular claramente hacia las tesis bakunistas, aunque siempre defendió que esa división fue un gran error y que era más lo que unía que lo que les separaba, que la divergencia doctrinal no era tan importante como la lucha de egos que él había presenciado, ¿no? Él lamentó todo aquello que destruyó la organización y que, bueno, él veía que era una organización que en poquito tiempo había llegado a ser poderosa, importante, temible por las burguesías europeas, y que su división, pues bueno, era un gran error. El avance de las ideas bakuninistas en España preocuparon a la otra corriente, a la de Marx y Engels, que era la que lideraba la IT en Londres. Y mandaron al yerno de Marx, a Paul Lafargue, persona a la que ya dedicamos un decimonónico aquí, y que fue a Madrid, pues un poco a hacer lo mismo que había hecho Fanelli anteriormente, ¿no? Unos años antes. Lafargue en Madrid contacta con también un grupo de obreros de tendencia marxista, con Pablo Iglesias, por ejemplo, y este grupo va a ser el que provoca luego la ruptura de la sección española en la AIT en el Congreso de Zaragoza en 1872. La mayoría de la sección española de la IT pasa a filas bakuministas, pero ese pequeño grupo, sobre todo madrileño, que se queda
que es fiel a Marx, será el que posteriormente funde el Partido Socialista, el PSOE y la UGT. Lorenzo intentó convencer a Marx de que frenara la escisión, que no era lo que la clase obrera necesitaba, pero evidentemente, como sabemos, no pudo, ¿no? Sí que es verdad que la FARC, en su tiempo que estuvo en Madrid, contactó con Lorenzo, a- al que siempre unió un gran respeto y aprecio, a pesar de tener proyectos diferentes. De hecho, Anselmo le facilitó los contactos con ese grupo de obreros madrileños, sin el cual, pues seguramente la tarea de la FARC hubiera sido mucho más complicada, ¿no? Fueron amigos, profundizaron en esa amistad durante el tiempo que pasó en Madrid por la FARC, también con Laura, la esposa de Paul e hija de Marx, a la que ella había conocido pues cuando había estado en la casa de Karl Marx en Londres. Y de hecho, bueno, pues cuando Paul y Laura se suicidaron, como contamos en el capítulo dedicado a Paul Lazar, pues Lorenzo les escribió unas palabras conmovedoras mostrando un respeto por su decisión que no encontraron en la inmensa mayoría de sus correligionarios socialistas, españoles incluidos. Tras el atentado de la calle Cambios Nuevos, Lorenzo sufrió la represión. ¿Cómo afectó este periodo de cárcel y destierro a su moral y a su prestigio dentro del movimiento obrero? Sí, en los últimos años del siglo XIX hay una oleada de atentados en Barcelona con una enorme conflictividad social. Se produce en 1897 el asesinato del presidente de gobierno de Cánovas del Castillo por otro anarquista italiano, Angiolillo. Y bueno, todo eso tiene como consecuencia una oleada represiva que culmina en los llamados procesos de Montjuïc, en los cuales pues Anselmo Lorenzo, ya bastante enfermo de una dolencia cardíaca, pues termina en la cárcel y eso pues digamos que le agrava su enfermedad. Cuando es puesto en libertad, eh, tras una amnistía, se exilia por poco tiempo a París, pero allí conoce a Ferrer y Guardia, Francisco Ferrer y Guardia, con el que empieza, que es el creador de la escuela moderna, con el que empieza a colaborar a su llegada, a su vuelta a Barcelona en 1901. Aparte de eso, pues bueno, el Anselmo se dedica a traducir un montón de obras de los popes de la literatura anarquista, como Kropotkin, Reclus, y también empieza bueno, pues a generar sus propias obras, ¿no? Hablemos ahora de la CNT porque aunque murió en 1914, se le considera el padre espiritual de la CNT, fundada en 1910. ¿Cuál fue su papel real en esos últimos años de vida para unificar el anarcosindicalismo? Efectivamente, Anselmo Lorenzo es clave para entender la creación de la CNT en 1910. Él, hay una huelga la primera huelga general que se produce en España, la de metalúrgicos en Barcelona en 1902, en la que él está digamos, en el diseño y en la preparación de la misma. Él va viendo todos los problemas que tienen los trabajadores a la hora de organizarse y de enfrentarse al capitalismo, ¿no? Y empieza a ver cómo la huelga general es el instrumento más eficaz para el proletariado en sus luchas contra ese capitalismo y contra el poder establecido. Y empieza a pensar, empieza a madurar en su cabeza la necesidad de una gran organización obrera que dé soporte al trabajador para cometer estas luchas. Así,
Lorenzo se manifestó, al contrario que otros anarquistas de su época, muy receptivo al sindicalismo revolucionario, concibiendo el sindicato como la forma adoptada por los trabajadores para defenderse y para dirigirse a la libertad y a la igualdad. Un sindicato, eso sí, sin sumisión a un dogma o a una autoridad, sin jerarquía, un sindicato asambleario, con miembros iguales en deberes y derechos, aunque con la evidente diversidad de actitudes y aptitudes físicas, morales e intelectuales propias de cada cual, según su educación, edad y cultura. Eso sí, cooperando voluntariamente en alcanzar un mismo propósito. Su contribución al nacimiento de la CNT es esencial y bueno, la CNT que se convertirá en el movimiento sindical más dinámico y fuerte de España y de Europa. La vertiente pedagógica. Anselmo colaboró estrechamente con Francisco Ferrer Guardia en la Escuela Moderna. ¿Por qué consideraba Lorenzo que la educación era una herramienta más revolucionaria que la propia huelga, el proceso de Montjuic? Sí, Ferrer y Guardia y la amistad que tiene con Lorenzo va a ser una pieza muy importante para entender lo que significa también Anselmo Lorenzo, ¿no? Para el movimiento obrero y para el movimiento libertario español. Eh, Colaboraron muy estrechamente, fue Lorenzo durante muchísimos años, fue un hombre de total confianza de Ferrer y Guardia. Bueno, la figura de Ferrer y Guardia es muy conocida, pero así por explicar muy brevemente, Ferrer y Guardia es el alma de la escuela moderna y que es un ensayo pedagógico, también cultural, nunca visto en España y que terminó por costarle la vida a Ferrer y Guardia. Lorenzo conoció a Ferrer en París, en ese exilio breve que comentaba antes. Allí Francisco Ferrer y Guardia era profesor de español y él y su mujer, Leopoldina, eran amigos de Mademoiselle Meunier, que era una filántropa y librepensadora que vivía en París, soltera, y que al morir pues legó su fortuna a Ferrer y a Leopoldina para que impulsaran la escuela moderna en España, que era el gran sueño de Ferrer, ¿no? Una escuela, bueno, pues que seguía los principios pedagógicos libertarios y que creía que la formación de las nuevas generaciones pues iban a ayudar al cambio social, ¿no? El poder se pone nervioso con los logros de la escuela moderna y de todo el movimiento editorial y propagandístico que lleva alrededor y en el que Anselmo Lorenzo es tan importante. Y pues en la semana trágica, en la semana de 1909, que en Barcelona pues supone un estallido revolucionario, el poder se diseña un escarmiento para la vanguardia del movimiento obrero que va a incluir a Anselmo Lorenzo y especialmente a Francisco Ferrer y Guardia, que nada tienen que ver en los sucesos violentos que suceden en esa semana en Barcelona. La policía fue a casa de Lorenzo, le detuvo, también a bastantes empleados de la escuela moderna. Anselmo ya era una persona bastante mayor, muy achacoso, y lo deportan a Alcañiz, primero luego a Teruel, junto con la compañera entonces de Ferrer y Guardia, Soledad Villafranca, el cual es ejecutado en Montjuic, lo que va a suponer un golpe muy duro en todos los sentidos para Anselmo Lorenzo. Y la verdad es que entre el asesinato de su gran amigo Ferrer y Guardia y la enfermedad que avanzaba y que
que bueno, el dolor cada vez era más grande, él notaba que se ahogaba, que no podía respirar y que no tenía capacidad para casi nada. Pues la verdad es que los últimos años de Lorenzo fueron bastante tristes. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, en 1914, el anarquismo, digamos, se divide en dos tendencias. La de Koropotkin, que era partidario de apoyar al bando aliado, al bando británico-francés, y la de Malatesta, más pacifista, de oposición a la guerra. Esta disensión volvió a causar más sufrimiento en Lorenzo. Él abogó por la neutralidad, creía que no es una guerra en la que los trabajadores de ninguno de los dos bandos iban a obtener ningún beneficio, y le dolía que hubiera pues, parte del movimiento anarquista y libertario pues no lo viera de esa manera. De todas formas, él fallece muy pronto, el 30 de noviembre de 1914. Eh, es enterrado el entierro se produce en Barcelona y bueno, pues a él asisten multitud de trabajadores y de intelectuales y de artistas liberales que van desde distintos puntos de España a rendir homenaje a Anselmo Lorenzo. Genial. Oye, José Luis le llamaban el abuelo. ¿Por qué se le conocía con este apodo? ¿Era por una cuestión puramente biológica o por una autoridad moral específica que ejercía sobre los jóvenes militantes? Bueno, pues la verdad es que no lo sé porque se le conocía como el abuelo. Puede ser por cualquiera de las dos cuestiones que tú planteas. Yo me inclinaría más quizás por la autoridad moral que ejercía sobre sus compañeros y compañeras. Respeto que desde muy joven, por lo que decía al principio de su coherencia vital, de su dignidad siempre, sus posicionamientos firmes. Creo que entiendo que irá por ahí el tema. También puede ser su propia imagen, siempre con una barba florida, digamos. Entiendo que también puede ayudar él. Además, pues murió con más de 70 años, es decir, y además estuvo bastante tiempo pues aparentando más edad de la que tenía por el tema de la enfermedad y tal, es decir, que también es posible que fuera por ahí. Y luego, bueno, pues él tiene una gran ascendencia, como decía al principio, sobre todo el movimiento anarquista libertario a lo largo de muchísimos años. Los movimientos a veces tienen padres, eh, y otras veces, pues incluso, si son movimientos que perduran mucho en el tiempo, pues hasta tienen abuelos. Y el movimiento anarquista en España, pues puede tener varios padres, pero el abuelo tiene solo uno. Su gran obra. Si tuviéramos que recomendar un capítulo de El proletariado militante, ¿cuál resume mejor su visión de la lucha social? Bueno, sí, el proletariado militante es su obra más importante, evidentemente, eh, que no termina porque fallece antes de terminar de concluir la tercera parte o el tercer libro de la obra. Pero bueno, el proletariado militante es indispensable para entender esa primera época del anarquismo español. El capítulo, yo me quedaría con el capítulo en el que está no sé si es el segundo, del primer libro, que es en el que se produce, en el que, digamos, escribe sobre la presentación, la llegada de Fanelli a Madrid en 1868. Como decíamos antes, bueno, pues Fanelli es enviado por Bakunin para difundir la palabra, para difundir la idea, y es el momento en el que se introduce pues, el internacionalismo anarquista en España, y en él Lorenzo describe
el impacto tan tremendo que tiene el discurso de Fanelli en ese grupo de tipógrafos y artesanos, con el cual, con ese discurso, transforma trabajadores que tienen unas inquietudes, pero que están dispersos en diferentes movimientos políticos y tal, los transforma en proletarios militantes. Ahí dibuja un poco lo que es la transición de la desorganización a una organización de clase, ¿no? Y también en ese capítulo pues describe lo que es el ideal libertario, la abolición del Estado y la burguesía. Y yo creo que es creo que es que si hubiera que quedarse con uno, me quedaría con él. Y terminamos ya el programa de hoy de historias decimonónicas. Muchas gracias por la atención, muchas gracias a José Luis Ruiz, muchas gracias a nuestro becario digital. Y nos despedimos con un par de reflexiones que hacía Anselmo Lorenzo, un par de frases que desde luego, como siempre, dan en el clavo. Anselmo Lorenzo dijo que la instrucción es la primera necesidad de la vida y el único medio de emancipación. También dijo que no debes esperar nada de nadie y menos de los gobiernos, y que debes esperarlo todo de tu propia acción. A su vez, también dijo que el hombre libre no es el que hace lo que quiere, sino el que no hace lo que no quiere. Y por último, nos despedimos con esta frase que creo que lo resume todo. La ignorancia es la madre de todas las esclavitudes. Nos oímos en el siguiente capítulo.